Es un placer reencontrarnos de nuevo aquí en tu canal El Faro Informativo, el canal donde siempre encontrarás las noticias más interesantes de Venezuela y el mundo. El show del régimen ha comenzado con el despliegue de algunos de sus juguetitos en la frontera venezolana. Además de la participación de algunos militares y la nueva inclusión del régimen para proteger al país de sus invasores y enemigos, los milicianos. A este nuevo grupo con quien cuenta el régimen, se suman unos 2 millones de venezolanos que, según expertos en la materia, ni el 1% de los integrantes son capaces de llevar a cabo o defenderse ante un combate. Así que el show de Fantástico González no valdrá nada para el régimen. Esperemos que ninguno de esos milicianos vaya a terminar descompensado por semejante trajín a los que los ha sometido el régimen con la panza vacía. O tal vez, para eso es que Maduro tiene preparados los Sukhois, los cuales, según el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, Pedro Carreño, llegan desde la base aérea hasta Bogotá en tan solo 11 minutos. Tal vez la función de estos aviones sea rescatar en tiempo récord a sus compatriotas desvalidos. ¿Qué tal? Y si quieres saber más, no te apartes porque ya comenzaremos. Pero antes, no olvides suscribirte para que no te pierdas las noticias que tenemos preparadas para ti. El régimen de Nicolás Maduro comenzó este martes ejercicios militares con el despliegue de tropas y armamento en los límites con Colombia, y en medio de la escalada de tensión con su vecino, aunque no se ejecutaron acciones de combate, ni llegó a dispararse una sola bala. EFE constató que la Fuerza Armada venezolana desplegó baterías antiaéreas, vehículos blindados, lanzacohetes móviles y un helicóptero en el arranque de los ejercicios castrenses, los cuales fueron ordenados por Maduro en medio de cada vez mayor tensión entre Venezuela y Colombia. Además, una fuente ligada a los ejercicios dijo a los periodistas que hay al menos 150.000 efectivos militares y policiales desplegados en la frontera, sin especificar a cuáles componentes castrenses pertenecen o si todos tomarían parte de las prácticas. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEOFAN, Remigio Ceballos, dirigió el primer día de ejercicios y dijo que Venezuela tiene amigos en todo el mundo, en alusión a la presunta presencia de efectivos militares rusos y cubanos entre la tropa, como ha denunciado la oposición. Maduro dijo al caer la noche que toda la Fuerza Armada está activada para estos ejercicios y por su declaratoria de alerta naranja ante una eventual invasión desde Colombia, para dejar todo listo para defender nuestro territorio. Así lo añadió, antes de aseverar que no amenaza a nadie, pero que Venezuela está lista para defenderse con las armas si fuera necesario. Pero el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, dijo esta misma jornada que Maduro intenta distraer la atención con los ejercicios militares y que trabaja hermanadamente con Colombia para solucionar la crisis institucional de Venezuela y contrarrestar a los grupos irregulares en la frontera. El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, Francisco Sucre, dijo a periodistas que los soldados sufren las consecuencias de la crisis económica del país y que no perciben ni $5 por mes, lo que los deja en el umbral de la pobreza de acuerdo a los parámetros de la ONU. Por su parte, Pedro Carreño, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que conforman más de 500 afectos al chavismo gobernante y que no reconoce buena parte de la comunidad internacional, dio ejemplo de cuán lejos han llegado las tensiones entre los dos países al declarar que Venezuela está lista para invadir a Colombia si fuera agredida. En 11 segundos, un Sukhoi está en Bogotá. Así lo dijo Carreño durante una entrevista con la televisión privada Globovisión, al apuntar que a una agresión armada contra Venezuela desde Colombia encontraría una respuesta rápida. Venezuela cuenta con al menos 20 unidades operativas del cazabombardero Sukhoi Su-30, de fabricación rusa y cuyas características se consideran similares a las del F-15E X-Ray Eagle estadounidense. El gobierno venezolano hizo la compra de estas aeronaves luego de estrechar sus relaciones con Rusia y condenar el imperialismo de Estados Unidos, su antiguo proveedor de armamento.
Ante una agresión militar que se cierne desde Colombia, primero clavaremos nosotros esta bandera en Bogotá. Así lo añadió Carreño, agitando el pabellón venezolano antes de asegurar que las fuerzas invasoras no lograrían entrar en ciudades como Maracaibo, San Antonio del Táchira y San Cristóbal, todas en el oeste de Venezuela y cercanas a Colombia. Desde el lado colombiano de la frontera, a inicios de la semana, se respiró calma y normalidad, sin visos de la agitación que producen los ejercicios militares. Y hablando de los acontecimientos más importantes que ocurrieron esta semana, la representante diplomática de Perú, Silvia Elena Alfaro Espinosa, anunció que desde el Grupo de Lima presentarán una nueva resolución sobre la crisis en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El propio pueblo venezolano clama la solidaridad de la comunidad internacional. No podemos permanecer indiferente ante la situación de este país. Este Consejo tampoco, por lo que debe cumplir con su mandato y asumir su responsabilidad doblando su acción para asegurar que los derechos humanos en Venezuela sean protegidos, respetados y promovidos. Por eso nuestros países presentarán un segundo proyecto de resolución sobre Venezuela. Así lo expresó durante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Asimismo, indicó que calificar como grave, seria y profunda la problemática venezolana es insuficiente por ser una nación que sin tener un conflicto armado genera el segundo mayor número de refugiados e inmigrantes en todo el mundo. Más de 4 millones de personas desde el año 2015 y casi 2 millones desde hace 2 meses han salido de Venezuela para escapar del hambre, la miseria, la falta de servicios médicos, el miedo y la desesperanza. Así lo agregó Alfaro. Mientras tanto, Elliot Abrams habló sobre la activación del TIAR y esto fue lo que dijo sobre la activación y Venezuela. Es volver a reunir el órgano de consulta de los Estados miembros para conversar sobre qué pasos tomar. Es equivocado pensar, alguna gente lo hace, o esto es acción militar, esto es la invasión. Así lo indicó de acuerdo a lo reseñado. Durante una conferencia de prensa virtual desde Bruselas, manifestó que si lo piensas, la crisis en Venezuela tiene un gran impacto en toda la región, comenzando con el flujo de refugiados, pero también el tráfico de narcóticos y la actividad de las guerrillas de la FARC y el ELN. Y está la pregunta de la diseminación de regímenes opresivos no democráticos como oposición a la consolidación de la democracia en la región. Abrams agregó también que todo esto apoya la activación del TIAR. Entonces, hemos apoyado esta idea que viene principalmente de países sudamericanos para reactivar este órgano de consulta para hablar sobre las formas en que los países miembros firmantes de este tratado, el TIAR, pueden integrar mejor la respuesta a la crisis en Venezuela. El presidente ha dicho, todas las opciones están sobre la mesa, siempre están. No me sorprende que el presidente diga eso. Es una declaración de un hecho. Tenemos esas opciones, existen. Esa no es nuestra política ahora es presión económica, financiera, diplomática y política al régimen. Eso es lo que estamos haciendo. Así lo expresó. Y con respecto a los ejercicios militares ordenados por Nicolás Maduro en la frontera con Colombia, sostuvo que tiene la esperanza de que sea solo un acto político sin ningún significado militar o de seguridad. Espero que las Fuerzas Armadas no permitan que Maduro los lleve a riesgos adicionales. Tengo la esperanza de que no sean lo suficientemente locos para involucrarse en ningún ataque en Colombia. Ciertamente, Colombia tendrá el total apoyo de Estados Unidos si eso ocurre. Y a propósito de Estados Unidos, les contamos que luego del despido del asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, hay quienes opinan que la salida de Bolton es una buena noticia para una solución pacífica a la crisis de Venezuela. Recordemos que John Bolton dejó este martes el cargo de asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca y en Venezuela le dan diferentes interpretaciones al hecho. Bolton mantuvo una línea dura contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y su vinculación con otros países de la región como Cuba y Nicaragua. Fue bajo su tutela que Estados Unidos endureció las sanciones contra Venezuela. Trajo un enfoque mucho más agresivo respecto a Venezuela. Así dijo a La Voz de América Fernando Koch, ex asesor del predecesor de Bolton en Seguridad Nacional, el general McMaster.
¿Estaba tratando de usar la fuerza militar o de hacerla una parte esencial de la estrategia? Algunos expertos consultados por La Voz de América aseguran que a pesar de dar su apoyo al gobierno interino de Venezuela, Bolton ha sido públicamente crítico de los diálogos que la delegación de Juan Guaidó y la de Maduro han tenido bajo el auspicio de Noruega. Así dice el portal. Estaba dispuesto a socavar por completo a la oposición en Caracas, dijo a La Voz de América Joe Renzi, director del programa para Venezuela de la ONG Oficina de Washington para Latinoamérica. Seguro de pronto sabremos si esto es cierto o no, pero por ahora hemos llegado al final del video, invitándolos como siempre a seguirnos y a que no se pierdan ninguna de las noticias que tenemos preparadas para ti. Esto fue El Faro Informativo.